Los tiempos del plan de salvación. El Señor ha querido dividir la historia de la humanidad como los días de la semana en 7 principales tiempos, que en este video vamos a explicar dónde los encontramos en la palabra de Dios y cuáles son sus principales características. El primero de ellos es la creación. Inicia con la creación de todo, desde la nada hasta el momento antes de la caída del hombre. Es el tiempo del paraíso y la relación armoniosa de Dios y su creación, que incluía al hombre. Los textos bíblicos en los que podemos encontrar este tiempo van desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:25. Las principales características son: es el periodo más largo de la historia, que corresponde a miles de millones de años humanos. El actor principal es Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ley es la palabra creadora. Aquí se nace la humanidad, o Dios llega a la creación de la humanidad. La pareja principal es Adán y Eva, y está orientada a la pareja y al matrimonio. Dios habla con la humanidad cara a cara, y Adán es el sacerdote de Dios. No hay sacrificios, hay adoración. Y no hay muerte, pues ese concepto en este tiempo no existe. La ley es la palabra creadora. Debemos recordar que este tiempo corresponde con los miles de millones de años que la ciencia ha identificado de el nacimiento y desarrollo del universo, y también los tiempos geológicos o las eras geológicas de nuestro planeta Tierra. El siguiente día o la siguiente etapa es la caída, que va desde la caída del hombre hasta el día del diluvio universal. Comprende la época de los Nefilins y la corrupción del mundo prediluviano. La ley era el pecado. Los textos bíblicos en el que podemos encontrar este tiempo van desde Génesis capítulo 3 versículo 1 hasta Génesis capítulo 7 versículos 24. Y podemos ver cuando el querubín expulsa a nuestros primeros padres del paraíso, la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, la historia de los gigantes o nefilins y la gran corrupción y maldad que se desarrolla a lo largo del tiempo. Las características principales de este tiempo son: es el periodo de la población inicial del mundo con las primeras asentamientos humanos. La creación sufre deterioro y entra el concepto de la muerte. El principal actor es la humanidad pecadora y maligna. Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad. Aparecen los nefilins, que es la unión entre ángeles, los famosos vigilantes o grígoris, y las mujeres. La pareja es la humanidad y el pecado. Dios habla por medio de Noé y está orientada a la humanidad perdida. Los sacrificios son de animales y las ofrendas sin un sacerdocio. La muerte es la reina del mundo.
La tercera etapa es la alianza con Noé, que va desde la salida de Noé desde el arca hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Es el tiempo de la Torre de Babel, los primeros imperios, el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el imperio egipcio, José llegando con Israel a Gosén, hasta el cruce del Mar Rojo. Los textos bíblicos en que podemos encontrar este tiempo o esta etapa del plan de salvación están desde Génesis capítulo 8, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 23, versículo 33. Las principales características de este tiempo son: es el periodo de la repoblación de la humanidad. Dios establece una alianza con Noé y pone al arco iris como señal del pacto. Los pueblos son los descendientes de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafer. El principal actor es los imperios antiguos y la creación de sus dioses falsos. Dios dispersa a la humanidad en la Torre de Babel, dándole diferentes idiomas. Dios escoge a Abraham y lo envía a la tierra prometida, de Ur de los Caldeos hacia Canaán. La pareja es Abraham y Sara, del cual va a surgir en primera instancia el pueblo de Israel. Dios habla por medio de Abraham, y esta etapa está orientada a la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Hay sacrificio de animales y seguimos con las ofrendas sin el sacerdocio. Todavía no hay un sacerdocio establecido. La idolatría reina en el mundo. La ley es los 7 preceptos de Noé, que son 7 normas morales que se establecen para que la humanidad no vuelva a repetir lo que llevó al diluvio. La siguiente etapa es la alianza del monte Sinaí. Esta va desde la entrega de la ley en el monte Sinaí a Moisés e Israel hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el tiempo del tabernáculo, el rey David, el templo de Jerusalén, los profetas, los fariseos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los textos bíblicos en los que podemos encontrar esta etapa del plan de salvación son desde Éxodo capítulo 24, versículo 1, hasta Juan capítulo 19, versículo 42. Las principales características son: es el periodo de la alianza hecha por Dios e Israel en el Sinaí. Dios establece una alianza con Moisés y pone el arca de la alianza como señal del pacto. El pueblo descendiente de Jacob o Israel y sus 12 tribus son los principales en esta etapa. El principal actor es el pueblo de Israel y los paganos. Dios desaloja a los pueblos cananeos y le otorga a Israel la tierra prometida. Dios escoge a Moisés y a Israel para ser su pueblo sacerdotal ante las naciones paganas. La pareja es Moisés e Israel. Dios habla por medio de Moisés, orientada al pueblo de Israel. Hay sacrificio de animales y ofrendas con el sacerdocio aarónico.
ya esta etapa el Señor establece una liturgia y establece un sacerdocio, según el orden arónico. Los lugares de culto y adoración donde podemos encontrarnos con Dios son el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? El templo de Jerusalén y por último las sinagogas. Los 10 mandamientos de Dios legislan a la humanidad. Ya hay una ley que indica qué es pecado y qué no es pecado. Antes existían preceptos, pero todavía no se había establecido una ley moral para legislar. La ley es los 10 mandamientos de piedra. La siguiente etapa y en la que nos encontramos actualmente es la alianza del monte Sión, que va desde el domingo de resurrección del Señor hasta el día antes de la parusía. Es el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, los concilios, la iglesia católica apostólica romana. Es el tiempo en que se encuentra ahora mismo la humanidad. Los textos bíblicos en los que podemos encontrar este momento, este tiempo del plan de salvación, son desde Juan capítulo 20, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Las principales características de este tiempo son: es el periodo de la alianza hecha por Dios y la iglesia en Sión. Dios establece una alianza con Jesucristo y pone a la Eucaristía como señal del pacto. El pueblo resultante es los bautizados por los 12 apóstoles de Cristo y sus sucesores apostólicos. El principal actor es el Espíritu Santo y la Iglesia Católica. Dios lleva la fe cristiana a todos los confines del mundo. Dios escoge a Jesucristo y a la Iglesia para ser su pueblo sacerdotal ante las naciones. La pareja es Cristo y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dios habla por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, orientada a la Iglesia Católica. Sacrificio único de Cristo con sacerdocio según el orden de Melquisedec, pan y vino. Cristo vence a la muerte y reina como sumo sacerdote en el cielo. Los lugares donde podemos encontrarnos a Dios o con Dios, la humanidad con Dios, son el templo de Jerusalén celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote ministrando por nosotros. Podemos encontrar a Dios también en las parroquias, catedrales, santuarios, capillas, etc. Los 10 mandamientos son los de Cristo, los mejorados, los optimizados por el Señor, que legislan a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La ley es el mandamiento del amor. La siguiente etapa del plan de salvación es la parusía, que va desde la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la victoria sobre Satanás y sus ejércitos, sobre la muerte y el pecado. Es el tiempo del juicio a los vivos y los muertos, previo a la institución final del reino de Dios. Los textos bíblicos en los que podemos ver esta etapa van desde Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 15.
Las principales características de este tiempo son: Cristo retorna con su ejército de ángeles a juzgar a los vivos y a los muertos. Satanás y su ejército son derrotados y enviados al lago de fuego. Todo lo malo es destruido y la creación es restaurada a su diseño original. Cristo y las iglesias vencen y se preparan para entrar en el reposo del Señor. Esto es la parusía del Señor, la siguiente etapa que los cristianos estamos esperando. Y por último, el día de reposo o día de séptimo del Señor es el reino celestial, que va desde la destrucción de todo lo malo hasta la eternidad. Es el reposo del Señor, donde toda la humanidad y la creación han sido restauradas y vivimos en la presencia gloriosa de la Trinidad. Los textos bíblicos en los que podemos encontrar esta etapa van desde Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Las principales características de este tiempo son: la nueva Jerusalén desciende del cielo y Cristo con la iglesia resucitada y gloriosa entran en el reposo del Señor. Toda maldad es olvidada y se vive en el paraíso de Dios. Vemos a Dios cara a cara nuevamente y lo adoramos de todo corazón. Ya no hay sacrificios, sino la celebración de la Eucaristía celestial con todos los ángeles. Estos son los 7 tiempos del plan de salvación que solo Dios maneja y guía. No hay profecías ni profetas que puedan definir cada uno de ellos. El Señor, el Padre, es el único que conoce en qué momento y circunstancia va guiando la historia de la humanidad, que va liderada por Jesucristo e inspirada y santificando a la humanidad y a la iglesia con el Espíritu Santo. Por eso no nos dejemos engañar con falsos profetas y falsas profecías. Actualmente nos encontramos en la quinta etapa o alianza del Monte Sión, que es la etapa de la iglesia. Ya la cuarta fase ya terminó el Viernes Santo con la muerte del Señor. Por eso no debemos tampoco dejarnos confundir y querer mezclar las dos alianzas. Estos son los tiempos del plan de salvación.